Ana, buenos días, Giovanna. Buenos días, doctor. ¿Cómo Buenos días, amanece? doctor. ¿Cómo está todo bien? Bien, bien, Muy gracias. bien, sí, señor. Vamos a revisar acá. Este, bien, voy a minimizar esta ventana para que comencemos a trabajar y en su oportunidad la vamos revisando y la vamos abriendo, ¿sí? Ok, entonces, lo que hoy nos ocupa tiene que ver con el proceso administrativo escolar, que es la unidad 2 de nuestra programación y de nuestra asignatura como tal. Administración educativa, unidad 2, proceso administrativo escolar como tal. Tenemos la administración educativa y vamos a revisar inicialmente que en la administración educativa tenemos unas fases, pero en el encuentro anterior revisamos que teníamos unas funciones. Entonces es necesario revisar qué es una fase y qué es una función. Y más adelante vamos a revisar por qué hacemos esto. Entonces tenemos que una fase es un estado diferenciado de otro, por el que pasa una cosa o una persona que cambia o se desarrolla. También implica un periodo de tiempo determinado, específico y concreto. Son etapas consecutivas que conforman todo un proceso, es decir, las fases son partes de un proceso. Como un ejemplo, les coloqué el aspecto que muestra la luna según la iluminación respecto al sol, que consideré era como un ejemplo de fases que todos manejamos, ¿verdad? Si revisamos la luna con respecto al sol, nos va dando el cuarto menguante, el cuarto creciente, la luna nueva, la luna llena y pare de contar. Eh, Ahora vamos a ver lo que es función, funciones como tal. Y una función es una actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos con un fin determinado. Ya ahí comenzamos a revisar como diferencias entre fases y funciones, ¿no? Esto lo realiza como tal una persona. Y aquí pasa una cosa o pasa una persona. Y es una actividad particular de cada órgano o aparato de un organismo. Entonces es una actividad. Vamos a regresar entonces a las fases y recordando las funciones que revisábamos en el encuentro anterior eran la planificación, la organización, la dirección, la coordinación, el control y la evaluación. Ya vamos a comenzar a ver por qué esto de las fases tiene alguna relación que le estoy colocando con las funciones. Y es que las fases pueden ser de dos formas: mecánicas o dinámicas. En realidad existen cuatro fases diferenciadas en la administración y más aún en la administración educativa. Dos corresponden a la parte mecánica y dos a la parte dinámica. En cuanto a la parte mecánica, iniciamos y tenemos la planificación. Y aquí comienzan ustedes a ver el por qué quiero diferenciar lo que es una fase de una función, ¿sí? Porque tanto las funciones como las fases involucran la planificación, ¿verdad? Entonces, como que es repetitivo, como que, bueno, ¿qué es lo que pasa? O son funciones o son fases. Pero como ya lo vimos hace un momento, todo va en base a su enfoque, que es una función y que es una fase. Cuando es planificación en base de función y cuando es planificación en base de una fase. Esta fase la voy a tocar de repente de una manera somera porque cuatro de los participantes del doctorado, pues, entre sus funciones es eh, desarrollar, desarrollar ese video de las fases, ¿correcto? De las fases. Entonces vamos a ver la planificación como tal y revisamos inicialmente que la planificación tiene que ver con la dispersión de las actividades. ¿De qué actividades? De las actividades educativas, escolares. Ese es nuestro fin, la educación. Que la planificación siempre apunta
al logro de los objetivos que se han planteado, que se han planificado. Dentro de la planificación podemos observar varias ventajas, ¿sí? Entre ellas tenemos primero que reduce tanto la incertidumbre como la angustia que tienen que ver con todos esos cambios que se van produciendo en el futuro. Para nadie es un secreto, y menos en la educación, que se planifica a cualquier nivel y se van ocurriendo cambios que eh, nos modifican esa planificación, ¿sí? Y crea incertidumbre, crea angustia porque no sabemos hacia dónde vamos. Pero la planificación es eso, es volver a planificar. Por eso se dice que la planificación debe ser flexible. Centra su atención y su acción en el logro de los objetivos, de todos esos objetivos que se han planteado, que se han organizado previamente. Es una actividad económica que busca el mayor beneficio de los costos que se tienen. Al mismo tiempo, esta planificación facilita el control de lo que se va a hacer y de su eficiencia como tal. Cumple algunos pasos, la planificación cumple algunos pasos, entonces dice que se desarrolla. ¿Qué se desarrolla? Se desarrolla un diagnóstico inicial, ¿verdad? Necesitamos saber diagnosticar qué tenemos, de qué adolecemos, cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras fortalezas para tal fin. Entonces, ese es el diagnóstico. Luego se desarrollan los objetivos como tal para proceder a la elección de las estrategias convenientes y necesarias que vamos a aplicar. Luego llevamos un plan de ejecución o la ejecución del plan como tal para finalmente hacer la evaluación. La evaluación de toda esa planificación. Es importante ver este término evaluación, que lo vamos a venir consiguiendo en todas las etapas o en todas las fases, inclusive en las funciones de cada quien. Regresamos entonces con la primera fase, que es la planificación, y esta se complementa, esta parte, como la ejecución. En algunos textos por allí, inclusive en la red a veces aparece que la ejecución es como una fase. Sin embargo, la ejecución viene a complementar la planificación como tal. Retomando aquí, entonces, que tomamos ese complemento, que es la ejecución, y decimos que la ejecución es en la práctica lo planificado como tal. Es revisar los plazos establecidos para esa planificación que se ha revisado, si se están cumpliendo esos plazos o si no se están cumpliendo. Todo esto en función de qué? De los objetivos que se propusieron en un principio. Tenemos la siguiente etapa mecánica, ya que habíamos dicho que eran dos etapas, y pasamos a la parte de organización. Regresamos y hacemos la comparación con la parte de organización, y fíjese, organización como fase, organización como función. Insisto, por eso es tan importante tener ciertos conceptos claros para no entrar en una confusión. Vamos ahora a decir con respecto a la organización. En la organización se busca, perdón, las mejores y las más pertinentes condiciones en el clima laboral. Algo muy importante, de verdad, en la parte administrativa, el clima laboral, ¿sí? Muchas veces no se le da la importancia
que se tiene y es allí donde se desarrollan de mejor o peor manera los procesos que llevan las organizaciones, las instituciones, y más en nuestro caso, que es la parte educativa. Las organizaciones también obedecen a dos modelos. Eh, Inicialmente, el modelo centralizado o la centralización, que tiene que ver con la concentración del poder en una sola institución a nivel central, más que todo, ¿sí? Aquí habla en el corazón de la organización. Si hablamos de eh, la administración educativa, pues muchas veces esta parte se concentra siempre en el Ministerio de Educación. Es allí donde hacen y toman ciertas decisiones, ¿sí? Actualmente en Venezuela diría yo que está pasando a ser algo más centralizado debido a eso. Inclusive ya están por allí pasando qué es lo que se debe dar, cómo se debe dar, cuándo se debe dar. Entonces se le está quitando como esa potestad a las instituciones como tal y más a los docentes. Y está el otro, que es la contraparte, que es el descentralizado. Aun y cuando este descentralizado diría que no es como tal, porque la descentralización como tal, pues regularmente en lo que se refiere a la parte educativa no existe. Siempre tenemos algunas directrices a nivel central, pero sí existen algunas cosas, ¿verdad?, que se delegan. ¿A quién? Tanto en el caso de las zonas educativas o los organismos de los estados y también a las instituciones como tal, para que tomen esas decisiones en los centros educativos. También sigue unos pasos, al igual que el anterior, y uno de esos pasos es determinar el trabajo que se realiza. Agrupar también allí todos aquellos actividades a realizar por medio de la planificación, pues que ha sido realizada como tal. Otro paso es asignar, eh, caramba, asignar el personal como tal, el personal que se va a mover en estas instituciones educativas. Regresamos a las fases y ya agotamos las mecánicas, pues habíamos dicho que eran dos. La organización, pues sí, ya no tiene un ayudante como la planificación. Entonces tenemos y comenzamos con las dinámicas. Dentro de las dinámicas, la primera que conseguimos, nos encontramos en la dirección. Y esta dirección como tal está también en la parte de las funciones. No voy a seguir, sino solamente lo voy a comparar porque ya las estamos viendo. Se, se parecen mucho. En cuanto a la dirección como tal, la dirección se encarga de cómo funciona o del funcionamiento de una dependencia o una institución. Recuerde que la institución como tal es donde tenemos los estudiantes ya y la dependencia pues es algo que nos permite hacer esos enlaces, ¿sí? De un todo para la consecución de los objetivos. En la parte de la dirección encontramos que es la responsable o el responsable de la efectividad de esta institución. La institución será efectiva o no a través de la dirección. Si la dirección es buena, pues esto llevará a muy buenos resultados, ¿sí? A una efectividad tremenda. La dirección se encarga de impulsar, de coordinar y de vigilar. ¿Qué tanto vigila, impulsa y coordina? Todas y cada una de las acciones de los miembros y de los grupos que hacen vida en la institución educativa de manera tal de que se cumplan todas esas acciones. Esa es
parte de la dirección. Y que se cumplan no solo las acciones, sino las funciones que tiene cada quien. También sigue algunos pasos, como dirigir. ¿Qué dirige? Todas las acciones pertinentes a la consecución de los objetivos. También define los resultados que se esperan obtener, producto, por supuesto, de esa planificación previa para el logro de esos objetivos que se han planteado. Y al mismo tiempo delega tanto las funciones como las responsabilidades de todo el personal que está a su cargo. Como lo decíamos anteriormente, la dirección, aparece otra que es la coordinación, que también tiene que ver con las fases, pero, perdón, con las funciones, disculpen. Pero esta coordinación, fíjese que inclusive yo la coloco de otro color, ¿no? No es una fase como tal, sino es un anexo, vamos a llamarlo un ayudante, un apoyo de a la parte de la dirección como tal. ¿Sí? Y aquí la vamos a desglosar y vamos a decir que la coordinación como tal tiene que ver con el establecimiento y el mantenimiento de la armonía. Fíjese, ya hablábamos anteriormente del clima organizacional y eso tiene que ver también con la armonía que exista. Si hay armonía, tiene que haber un buen clima. Si no existe la armonía, pues el clima va a ser un poco tedioso, turbio, y de allí eso se encarga la coordinación como tal, ¿no? ¿La armonía de quién? La armonía del personal, de los subsistemas educativos que allí converjan, de todas las dependencias y finalmente de las instituciones involucradas. La coordinación se encarga de sincronizar y uniformizar tanto esfuerzos como las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos finales, que en nuestro caso el objetivo siempre es la enseñanza, es el último, el deber ser, y el logro de todos esos objetivos como tal. Ok. Voy a revisar esta parte de la dirección, o vamos a revisar esta parte de la dirección, ya que es bastante importante. No quiere decir que las demás no, pero esta es donde se encuentra como la cabeza en cada una de las instituciones educativas. Y voy a revisar esto, que no lo hice con acciones, quise presentarlo de esta manera. Y vamos a hablar del gerente y el administrador. Bueno, estarán revisando, bueno, pues estamos con la dirección, con el director, y vamos a hablar del gerente o el administrador. Entonces, iniciemos con gerente. Gerente es el que se responsabiliza en la empresa en su aspecto en su aspecto corporativo funcione eficientemente. Ahí faltó algo para que en su aspecto corporativo funcione eficientemente. Mientras que el administrador se encarga de que los departamentos de la empresa se desempeñen adecuadamente. Entonces, fíjense la importancia de estos dos términos. Sin embargo, aquí dice que el gerente es responsable del administrador. La flecha me lo indica. Quiere decir que el administrador está subordinado al gerente. Pero aquí hay que hacer ciertas acotaciones, ¿no? En algunas empresas hay una figura como tal de administrador como tal, ¿no? En la educación, el administrador o gerente que nos referimos es ese ente que se encarga allí de llevar los hilos de las instituciones, ¿no? Y de allí pasamos aquí en esta parte de que hablamos el director. Si hablamos como un gerente como tal, se proyecta hacia el exterior de la empresa, mientras que el administrador hacia el funcionamiento interno de la empresa. En cuanto a nuestro director, si ustedes revisan, cumple ambas funciones, ¿sí? Cumple ambas funciones. Aquí dice que el gerente tiene funciones y el administrador tiene funciones. ¿Y cuáles son las funciones del gerente y del administrador? Las mismas. Planificar, organizar, dirección y control. En una empresa diferente a la educativa, pues
están enfocadas a estos puntos. Disculpen. Pero si revisamos en nuestra situación, pues están enfocadas como tal. Entonces, aquí estaríamos hablando del director como gerente administrador. Es importante. Profe, perdón, doctor, hay algunas instituciones educativas que tienen su representante legal y su director. Son dos funciones, o sea, son esa función en dos personas diferentes. Eso está muy bien. Joana, sí, eso es cierto. Pero recuerde que hay tú me lo estás diciendo allí, el representante legal. El representante legal tiene que ver específicamente con qué. Es la persona que se encarga de todos los trámites legales, Cámara de Comercio, registros, infinidad de cosas de la institución. El director se encarga más de la parte del funcionamiento interno de la institución. Eso es muy bien, excelente. Y estamos claros con eso. Pero fíjese, a lo mejor existe, no sé, la duda, vamos a llamarlo la duda o la confusión cuando hablamos que el gerente se proyecta hacia el exterior de la empresa y el administrador hacia el funcionamiento interno de la organización. Y yo hablo que nuestro director está allí en los dos. Fíjense que aquí no hablamos de la parte legal como tal, ¿sí? La parte legal, sino hablamos del funcionamiento como tal. En una institución educativa, aun cuando existe, como tú dices, en algunas existe así, el representante legal, ¿sí? El gerente se encarga de proyectar hacia el exterior de la empresa, que nuestra empresa es la educación, pues la parte educativa, la escuela, el colegio, el liceo, no, el nombre que lleve, al exterior, lo proyecta y está pendiente del funcionamiento interno de la organización. Sin embargo, en el caso de existir un representante legal, este se encargará de la parte legal como tal, como tú lo indicas. Sí, estamos, Señor. Joana, de todas maneras, pues para eso estamos, ¿no? Para aclarar todas esas cositas. Ajá, pero seguimos allí hablando de este ciudadano, el gerente administrador, el director, ¿sí? En algunos momentos ¿qué ocurre con este ciudadano, este gerente, este director, ¿sí? En la clase anterior o en el encuentro anterior, yo lo dije en algún momento, que el gerente no se hace, el gerente nace. Pero hay que revisar muy bien cuando se dice eso, qué es lo que ocurre. No quiere decir que una persona que no haya nacido para gerente no pueda estudiar y hacerlo, yo siempre lo llamo medianamente bien, pero existen personas que desde que nacen tienen todas esas características de gerente, llámese de gerente para director, para administrador, ¿correcto? Y a eso me refiero con que nace y no se hace. Sin embargo, una persona que tenga todas esas cualidades como gerente no quiere decir que no se va a estudiar para mejorar y hacerse a través de los años mejor gerente, ¿no? Siempre el conocimiento y en eso nos encontramos, tanto ustedes como mi persona, estudiando para cada día mejorar y ser mejor. Sin embargo, a veces nos conseguimos algunos gerentes inclusive que han estudiado bastante, sí, han hecho hasta posgrado a cualquier nivel, ¿no? Em, pero ¿qué ocurre? Nos damos cuenta que es una persona, un gerente, un director que gerencia a través del terror, a través del miedo. ¿Sí? E inclusive lo dicen a veces, no, es que yo no le pregunto nada porque es que me da miedo, no es que me da terror. Entonces, una persona que infunde terror, infunde miedo, no puede ser un buen gerente, porque si nos vamos atrás, lo que estábamos explicando, cómo estará el clima organizacional de esa institución, ¿sí? ¿Cómo será el ambiente que existe allí? Entonces, un gerente debe ayudar, ¿sí? Ayudar a sus colaboradores a entender
¿Cuál es el papel que desempeña para que la compañía o la institución educativa, en nuestro caso, alcance sus resultados? Y a las personas de su equipo que desarrollen sus habilidades, debe ayudarlo. Ese es el gerente que debe estar allí ayudando a sus colaboradores. Pero muchos gerentes, no, bueno, yo tengo coordinadores, yo tengo personal para tal fin. No, hay que recordar que el gerente, el director de una institución, es el cuentadante, se le dice acá en Venezuela, es la persona responsable, la persona visible, el único responsable de la institución. Quiere decir que si dicha institución alcanza los logros, los objetivos propuestos, es eficaz, el gerente es bueno y eficaz. Si no los logra, el gerente no es bueno ni es eficaz tampoco. Algo importante también es la motivación que se le da a cada individuo que interviene o que trabaja en el equipo educativo. Y eso de la motivación muchas veces se malentiende y se lleva a que la motivación es al dinero, al aporte económico. Pues no vamos a decir que un aporte económico extra no motiva, por supuesto que motiva, estamos claros en eso, pero no es la única motivación que necesita un empleado. Un empleado, llámese profesor, coordinador, necesita que le digan cuando está haciendo las cosas bien. Eso los motiva, ¿sí? Que los alaben, que se les reconozca su trabajo, tanto en público como en privado. Motivarlo para que se sienta comprometido y llegue allí. Estamos hablando de las características que debe tener, debe ser motivador, debe ayudar. Debe saber comunicar las metas que queremos alcanzar, ¿sí? Y no solo comunicarlas, sino brindar los recursos que necesite para cumplirlas, porque muchas gerentes, directores, pues bueno, las metas son estas, pero te las arreglas tú como quieras. No, debe buscar esos recursos para que se llegue a buen término, pues a un buen fin, a conseguir todo eso logros, los objetivos. Y finalmente, escuchar activamente. Muchas veces no escuchamos, tenemos algún profesor, algún coordinador, algún miembro del equipo que tiene problemas, pero no lo escuchamos. Simple y llanamente, pues, hacemos juicios sin escucharlo. Y poseer un poquito de compasión para tal y buen humor. De vez en cuando, pues, sí, tiene que estar presente allí el humor. Y finalmente decimos que un gerente, un buen gerente debe ser líder, debe ser inspiración de su equipo, debe tener una visión clara de lo que se debe alcanzar y de lo que se puede alcanzar. Y como dijimos anteriormente, una comunicación eficaz para con su equipo, pues. Yo conseguí por aquí, también este extracto, por llamarlo, y quise colocarlo allí y presentarlo, que tiene que ver con el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, y habla de las funciones del rector o director de establecimiento educativo, pues allí se le llama rector o director. Y allí habla inclusive de una parte o de un fundamento legal, que es la segunda actividad que tenemos propuesta para desarrollar, ¿verdad? Entonces ya aquí, mire, tenemos un fundamento legal, el artículo 25, funciones del rector. Eso está contemplado en el decreto 1860 de 1994. Y allí, pues bueno, cosas más, dice que orientar a la ejecución del proyecto institucional, velar por el cumplimiento de las funciones docentes, promover el proceso continuo, mejoramiento de calidad, mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de la institución. Fíjese, esta es la parte, fíjese, con los patrocinadores o auspiciadores de la institución. Esos son entes externos. ¿Quién debe mantener esa comunicación? El director del plantel. Y con la comunidad local también, que es un ente externo a la institución. Para el continuo progreso académico, establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la coordinación comunidad educativa, orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico, que ya eso sí nos vamos hacia lo interno, ejercer funciones disciplinarias, también tiene que ver allí y revisar
en la parte legal que estamos desarrollando, identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias, promover actividades de beneficio social que vinculen a la comunidad también, aplicar disposiciones que se expidan por parte del Estado y las demás funciones que dan. Me pareció interesante ese extracto y pues bueno, quise compartirlo allí con ustedes, ¿correcto? Y tenemos, por lo que veo, se nos está agotando el tiempo, y tenemos la última de las fases, que sería la de control, y tenemos que el control se hace a lo largo de todo el proceso para obtener los objetivos. Es decir, el control se va llevando a cabo tanto en la planificación, se busca cómo controlar todo eso. ¿Para qué se hace el control? Para reducir también el trabajo disperso, organizarlo. Mediante el control incrementamos el orden, la disciplina, la coordinación, en razón de los recursos y medios que se disponen. También sigue unos pasos donde dice que mide el desempeño de la institución, corrige las acciones, las desviaciones que allí se produzcan, ¿verdad? Siempre hay situaciones que se planifican, pero se corrigen sobre la marcha y garantiza que se realice la planeación como tal, porque ya se ha hecho una planificación, ¿correcto? Parece que no tengo el enlace, pero ya vamos a revisarlo por acá. Entonces, aquí tenemos también una manita aquí de la evaluación y no les he mostrado que el control también está aquí en la parte de las funciones y la evaluación como tal también. ¿Correcto? Entonces, nos vamos nuevamente a la evaluación que tiene que ver como un brazo del control y dice que la evaluación tiene que ver la evaluación de los procesos, pero tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje como otros procesos que desempeñan allí, porque recuerden que hay que evaluar la enseñanza y el aprendizaje que se está dando en la institución, pero también hay que evaluar la parte, ¿cuánto me queda? Ok, los otros procesos, ¿correcto? Corrige los errores y agrega estrategias, metodologías y conocimientos en el orden educativo para que sean de forma precisa y eficaz. Bueno, apreciados doctorandos, me están como apurando un poquito ya y pues lo tenemos que dejar por acá. En cuanto a la actividad 3, les voy a hacer un video, Dios mediante estará disponible el sábado para que ustedes lo revisen y lo vean con respecto a esa actividad 3 que es asíncrona. Entonces lo miramos y nos vemos en un próximo encuentro. Sin embargo, les reitero, mi disposición, estoy allí a un WhatsApp o a un mensaje de distancia. Que tengan un feliz día.